De la incertidumbre en la renegociación del Telcán, el embajador de Finlandia en nuestro país, Roy Eriksson, señaló que México puede sobrevivir sin ese tratado. Pero vamos a saludar, por supuesto, a David Páramo, que ya se encuentra con nosotros. David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noches ya. Muy buenas noches. A ver, ¿de qué humor andamos hoy? ¿Tú andas en el políticamente correcto para analizar la economía, que ya sabes que es la histeria y la preocupación y la angustia? ¿O en el razonable? ¿De qué humor andas? Porque hay... Creo que en el razonable. Porque mira, es muy sencillo. Hoy se puede ver el dato del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de dos maneras totalmente diferentes. La manera, yo diría, chairo angustiosa, esa de que espera que los niños se pongan a llorar y que las mujeres griten y que los hombres se rasguen la ropa, así como si fueran las uvas de la ira, así, el primer capítulo de las uvas de la ira. Es decir, por primera vez desde 2014 hay una caída en el Producto Interno Bruto de acuerdo con el INEGI y la economía se está desacelerando porque el trimestre previo que la economía creció 0.3 y ahora decrece 0.3%. Entonces la economía va mal. Y hay otra que es la razonable, que es ver los números en contexto. ¿Qué pasó en el tercer trimestre de este año? 3 huracanes, 2 sismos. 12 millones de mexicanos en 9 estados de la República se vieron afectados por estas catástrofes naturales. Si ves los datos así, dices, no, pues sí cayó la economía. Pues, no. Si la entiendes, verás algunos datos. Yo entrevisté al subsecretario Mesmacher en mi programa de radio el 20 de septiembre. Me dijo, el impacto va a ser una caída de hasta el 0.3% del Producto Interno Bruto con los datos que tenemos en este momento. La mayoría de los analistas decían que la caída iba a ser del 0.2%. ¿Por qué? Porque no solo está los momentos de la catástrofe, que además los va sumando y se van potenciando. Pensemos la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, del sismo. Las zonas afectadas que ya en sí implican un desgaste económico. Todo lo que separa la actividad. Por lo menos la mayoría de los centros comerciales estuvieron cerrados más de 48 horas. Sí. Muchas actividades, lo decía hoy en el programa de radio, pues nosotros los que estábamos trabajando éramos los estrictamente necesarios para hacer noticias y coberturas. Muchas áreas de la empresa estaban en sus casas ayudando en las labores de rescate y muchas empresas tomaron una semana de no vengan, no nos vemos la semana, y ahí les avisamos. No solo en los edificios dañados, eso lo quiero destacar. Eso tiene un impacto en la economía. Además, mucha gente canceló vacaciones, canceló otro tipo de actividades que ya tenía programadas debido a esta situación. Sí, o sea, la gente no va a Chiapas, no va a Oaxaca. Claro. Y además, de hecho, la venta de automóviles disminuyó. Y alguien me decía, ¿y por qué disminuyó? Pues porque no estás de humor de comprar un coche. Pues sí. Simple y sencillamente por un tema de humor. O simple y sencillamente piensas, bueno, a lo mejor sería momento de guardar ese dinero para otra cosa. O comprar el seguro de vivienda, no sé. En el mejor de los mundos. En el mejor de los mundos sales a comprar tu seguro de vivienda. Claro, claro. Pero pues la gente no estaba de humor, punto. O sea, y mucha gente pasó una semana, oye, ¿qué? ¿Vamos al centro comercial? No, espérate, nos quedamos en la casa. Guardados. Mejor nos quedamos. Y ese es el impacto que se registra. Hoy la Secretaría de Hacienda, ¿te acuerdas que el secretario de Hacienda, cuando era el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se le ocurrió una idea que a mí me parece muy inteligente? Cuando empezaba este sexenio, todo el mundo decía, la economía se está cayendo, se está desplomando, estamos en recesión. Y él decía, a ver, no, vamos con los datos del INEGI. Y la Secretaría de Hacienda, a partir de que se va a conocer el dato del INEGI, inmediatamente convocan a una conferencia de prensa en la que ratifican o rectifican su estimación del crecimiento económico. Dicen, con lo que ya vimos, o sea, ya con datos, no con especulaciones, con datos duros de la economía, una caída del 0.3 en el trimestre. Hoy la Secretaría de Hacienda dice, nosotros mantenemos nuestra expectativa de un crecimiento entre 2 y 2.6%. Ayer Banco de México dijo que el crecimiento de la economía, ellos disminuyeron 2 décimas su rango y lo pusieron entre 1.8 y 2.3. La mayoría de los analistas están entre 2.2 y 2.4. Porque además hay un fenómeno que se registra y que es muy relevante. Después de las catástrofes naturales, hay una sobrecompensación en la caída de la economía. O sea, piénsalo. La economía de Chiapas y Oaxaca está muy afectada, sí,
Pero en la medida que se activan los programas de rescate, el gobierno está metiendo 48,000 millones de pesos a programas de rescate y de reconstrucción. La iniciativa privada, 4,000 millones de pesos. Entonces, pues las empresas que venden material de construcción, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Distrito Federal, todos estos estados, venden más. Claro. De hecho, hay programas de la Secretaría de Desarrollo Social para que no suban demasiado los precios. O sea, para controlar, decirles, ok, vas a tener ventas extraordinarias, pero si te pasas, va a llegar Profeco o vamos a traerlos de otros lados. Y, claro. Y las ofertas, decía recientemente la secretaria, que le están pidiendo que den ofertas entre el 10 y el 15% a los que usen las tarjetas estas que les dio el gobierno. Entonces, hay un impacto en la economía. Claro. La economía se de una manera que no se debería impulsar. Sí. Pero siempre después de una caída por un fenómeno natural, hay una sobrecompensación. Entonces, lo que tenemos que ver, y yo te diría que lo razonable es quedarnos con que la economía mexicana, a mí me gusta la palabra esa de resiliente que usa la Secretaría de Hacienda, porque la resiliencia es la capacidad de que después de un choque externo volver a tu forma original. Yo creo que eso pues, no, ni siquiera es mucho mérito. Yo creo más en este concepto que ha desarrollado Nassim Taleb, Nassim Taleb, que habla de la antifragilidad, es decir, que ante un choque externo no regresa a tu forma, regresa a una forma mejor. Claro. O sea, que estás mejor de lo que estabas. Y la economía mexicana ha desarrollado a lo largo de los últimos años profundas habilidades en este sentido. La economía mexicana, cuando se cayó el precio del petróleo, ya no dependemos del precio del petróleo. El comercio con los Estados Unidos, pues ya cada vez dependemos menos, porque el motor interno de la economía, que siempre decíamos, el día que se prende el motor interno de la economía, va a funcionar. Está funcionando bien. Nos está llevando, por ejemplo, la simple renegociación del Tratado de Libre Comercio está obligando al gobierno mexicano y a los empresarios mexicanos a decir, oye, eso de vender 8 de cada 10 pesos a los Estados Unidos no está bien. Tenemos 44 tratados de libre comercio. Exacto. Y hay, por ejemplo, gran cercanía ya con países como Brasil. Brasil y México son más del 60% del Producto Interno Bruto de América Latina. Pues es lógico que el mercado natural para nosotros sería venderles a los brasileños, claro. que sería un mercado natural, y a los brasileños vendernos a nosotros. Entonces, eso es la antifragilidad que desarrollan. Dice, oye, y ya no les voy a vender a estos. Entonces, ¿cómo vas haciendo variaciones? Yo te diría, mi querido Carlos, que hay dos maneras de verlo, la angustiada y la correcta. Muy bien. Siempre un placer estar contigo. Igualmente, que tengas buen fin de semana. Igual para ti. Gracias.